Buenas tardes, mi nombre es Harold Axel Alonso Jiménez y hoy presentaremos un nuevo tema de embriología, el cual es capítulo 7, el tubo intestinal y las cavidades corporales. El primer tema es un tubo sobre otro. Bueno, esto empieza durante la tercera y la cuarta semana. La capa superior del disco embrionario trilaminar forma la placa neural que se pliega hacia arriba para constituir un tubo y dar origen al encéfalo y a la médula espinal por medio del proceso de neuralización. Casi de manera simultánea, la cavidad ventral se pliega hacia abajo para formar el tubo intestinal, de modo que el embrión queda constituido por un tubo neural ubicado sobre otro, el tubo neural en la región dorsal y el tubo intestinal en la ventral. La capa intermedia mantiene unidos a ambos tubos y su componente ubicado en la placa lateral se divide a su vez en dos capas, la visceral y la parietal. La capa visceral se enrolla en dirección ventral y se mantiene en contacto estrecho con el tubo intestinal. La capa parietal, junto con el ectodermo subyacente, da origen a los pliegues de la pared lateral del cuerpo, que esto quiere decir que es uno a cada lado del cuerpo, que avanza en sentido ventral para encontrarse con la línea media y cerrar la pared ventral del cuerpo. El espacio que existe entre estos dos, que es la capa visceral y la capa ventral, la capa lateral, corresponde a la cavidad corporal primitiva. El siguiente tema es formación de la cavidad corporal. Al final de la tercera semana, el mesodermo de la placa lateral participa en la generación de la cavidad corporal. Poco después de constituirse como una capa mesodérmica sólida, aparecen en el mesodermo de la placa lateral hendiduras que coalescen para dividir en dos la capa sólida, como ya lo mencionamos, la capa parietal y la capa visceral. La capa parietal, adyacente al ectodermo superficial y que se continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionario, situados sobre los amnios. La capa visceral, adyacente al endodermo, que forma el tubo intestinal y que está en continuidad con la capa visceral del mesodermo extraembrionario, que reviste al saco vitelino. Durante la cuarta semana, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a dos pliegues laterales de la pared corporal. Al mismo tiempo que estos pliegues avanzan, la capa endodérmica también se pliega en dirección ventral y se cierra para dar origen al tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se alcanzan en la línea media y se fusionan para cerrar la pared ventral del cuerpo. Este cierre se ve facilitado por el crecimiento de las regiones caudal y craneal, que hacen que el embrión se flexione para adoptar la posición fetal. De este modo, el cierre del tubo intestinal no es completo, excepto por una conexión existente entre la región del intestino medio y el saco vitelino, que también es denominado conducto vitelino. El siguiente tema es membranas serosas. Algunas células de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva adquieren características mesoteliales
y dan origen a la hoja parietal de las membranas serosas que cubren las paredes de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. Algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral constituyen la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir los órganos abdominales, los pulmones y el corazón. Las hojas visceral y parietal se fusionan para formar el mesenterio dorsal, también en la cual fija a la pared posterior del cuerpo. El tubo intestinal queda suspendido dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio ventral solo se extiende desde la parte caudal del intestino anterior hasta la porción proximal del duodeno y se crea por el adelgazamiento del mesodermo del tabique trasero, un bloque del mesodermo que constituye el tejido conectivo en el hígado y genera en estructura del sostén para la formación del diafragma, ambos formados por una doble capa de peritoneo que es vial para el paso de los vasos sanguíneos, nervios y los linfáticos hacia los órganos. El siguiente tema es diafragma y cavidad torácica. El tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedúnculo del saco vitelino. El tabique deriva del mesodermo visceral. Este tabique no separa por completo las cavidades torácicas y abdominal, sino que deja aberturas amplias. Los conductos pericardio y peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares comienzan a crecer, se expanden en sentido caudolateral por los conductos pericardio-peritoneales. La expansión ventral y lateral ocurre por detrás de los pliegues pleuropericárdicos. Al inicio, estos pliegues se aprecian como pequeñas crestas que se proyectan hacia el interior de una cavidad torácica. Y estas son primitivas, sin divisiones. Produce el mesodermo de la pared corporal de los dos componentes. 1. La pared definitiva del tórax y 2. Las membranas pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericárdicos que albergan a las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. Por último, se fusionan una con otra y con la raíz de los pulmones, con los que la cavidad torácica queda dividida en la cavidad pericárdica definitiva y las dos cavidades pleurales. El último tema es formación del diafragma. Al avanzar el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleural y peritoneal queda cerrada de manera parcial por estructuras con configuración de media luna. Los pliegues pleuroperitoneales que se proyectan al interior del extremo caudal de los canales pericardio-peritoneales. Para la séptima semana, los pliegues se adelgan para dar origen a las membranas pleuroperitoneales que crecen en dirección medial para fusionarse con el mesenterio del esófago, que forma los pilares del diafragma en
en torno a la aorta y cubrir por completo el tabique transverso. La región central de estas membranas fusionadas da origen al tendón central del diafragma, en tanto a su periferia constituye el tejido conectivo que funge como andamiaje y guía para los mioblastos en migración. Estas células también son musculares. Se originan a partir de los segmentos cervicales de 3 a 5 para generar a la musculatura diafragma. La inervación del diafragma depende de los nervios frénicos que derivan de las ramas primarias, ventrales de los nervios espinales que conducen fibras motoras y sensitivas. También originan el C3 y C5. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero le guste. Buenas tardes.